Como habíamos anunciado, está con nosotros Fabián Harari, doctor en Historia, docente de la Universidad de Buenos Aires, y vino a presentar un libro. Ustedes lo habrán escuchado, hace alrededor de un mes más o menos habló tuvo alguna, y que tuvo mucha repercusión, habló sobre el tema Bolivia. Pero hoy nos trae otro tema. ¿Cómo te va, Fabián? Bien, muy bien. Una sola aclaración. También soy docente de la Universidad Nacional de San Luis. Digo esto porque... de la Universidad de San Luis. No. Mirá que siempre buscamos, ¿eh? Sí. Cuélguenlo en Google, así. Sí. Así que bueno. ¿Cómo haces? ¿Viajás? Viajo. Sí, claro. A veces me quedo un tiempo ahí, y normalmente... Bueno, hay mucha gente de Buenos Aires que viaja así. Sí, nosotros tenemos, algunas cosas económicas las hace Julio Gambina, que es docente en la Universidad de Rosario, y también viaja. Y bueno, Fabián, la triple K, no es mucho la triple K, no es mucho. A ver. Vamos a tratar de explicar un poco por qué el título. Casi pasa, lo que pasa es que tu pregunta va al final pero está bien. Lo que nosotros decimos es lo siguiente en este libro, y digo nosotros porque, bueno, si lo firmo yo y obviamente digamos, pero hay un trabajo ahí, no quiero dejar de soslayar esto, es un trabajo de 6 años, un trabajo colectivo, es decir, acá hay un equipo de investigación que trabajó sobre esto, y además del equipo de investigación, todo el grupo del CX y obviamente de Razón y Revolución, que hemos estado en consulta permanente, ¿no? Pero, ¿por qué la triple K? No quiero eludir el punto, ¿no? Bueno, empezamos esto en los locos de Buenos Aires, empezamos al revés. Aparte, me parece vamos a hacer bien. un corte, dale. La triple K, porque lo que estamos viendo, lo que trabaja este libro, son básicamente alrededor de 567 acciones de elementos paraestatales contra la clase obrera. Es decir, lo que uno llama patota, pero en realidad son grupos de represión paraestatales que reprimen acciones obreras o dirigentes obreros. ¿Y por qué la triple K? Bueno, efectivamente estos grupos no son la triple A porque todavía no tienen la estabilidad, la jerarquía, el entrenamiento y el grado de organicidad que tenía la AAA. Pero, y esto es importante, es el sustrato donde se va a efectuar este movimiento. Es decir, es el sustrato del cual puede surgir perfectamente uno de esos grupos como la Alianza Libertadora Nacionalista, la Liga Patriótica o la AAA. Es decir, grupos más sistemáticos paraestatales dedicados a la represión de la clase obrera. En este caso, lo que nosotros vemos es que estos grupos no tienen el grado de calidad organizativa que tenían esos grupos anteriores, pero sí, a diferencia de esos grupos, tienen un grado de acción cuantitativa mayor. Cuantitativa en dos sentidos. En sentido de la cantidad de acciones, 567, que son muchas, un promedio en el caso del kirchnerismo de 93,7 acciones por año, lo cual, 93,7 acciones totales, pero en caso de paramilitares 36,1 acciones por año, lo cual es muchísimo, es mucho más de lo que han hecho otras organizaciones, y además un fenómeno mucho más extendido a nivel nacional, y además mucho más extendido en tanto de cantidad de personas que participan en esto. Es decir, en este caso uno hablaría de una expansión del lumpenproletariado y una expansión de su utilización como fuerza de choque. Entonces, si bien estos grupos, vuelvo a reiterar, no tienen la calidad de la AAA, sí tienen la extensión y la cantidad de intervenciones. Y, como digo en las conclusiones, en caso de que sea necesario darle una estructuración más cualitativa a todos estos grupos, harían ver a la AAA como una pequeña secta de iniciados. Una cosa que caracteriza
a ustedes, a la gente de Razón y Revolución, es justamente trabajar con números, con estadísticas, con investigaciones. Yo por eso siempre les recomiendo a los oyentes, digo, traten de leer estos libros porque tienen cosas que no son inventos. Hay estadísticas, hay hechos concretos y eso creo que ayuda, porque ayuda a tener una buena visión de la historia. Y si se tiene una buena visión de lo que se vive, no se vuelven a cometer los mismos errores, ¿no? Me parece que es así. Entonces, Fabián, ahora vamos a volver al principio. Sacás este libro en este momento y sabemos que vos seguís investigando porque hace poco has escrito algunos artículos de también la represión en la época del macrismo. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué sacás este libro? ¿Por qué lo haces ahora? ¿Y qué pensás para qué pensás que se puede utilizar este libro? Yo diría para la academia, o se puede utilizar también para otras cosas. A ver. Sí, a ver, hay varias preguntas, ¿no? Y sí, son todas muy interesantes. Vamos por la primera, que es ¿por qué ahora? Yo te podría decir, bueno, porque ahora hay algo que tiene que ver con los tiempos. Nosotros empezamos a trabajar esto a partir del 2010, no en forma sistemática, sino que empezamos a juntar datos a partir del asesinato de Mariano Ferreira, octubre del 2010. Tratamos de ver si el asesinato de Mariano Ferreira había sido, que todo el mundo sabe que lo mató una patota, que son los grupos que están investigados en este libro, si había sido un elemento, una excepción, por así decirlo, es decir, un hecho excepcional, o era parte de una tendencia, ¿no? Entonces los primeros datos mostraban que en los últimos años habían incrementado estas acciones de patotas, pero era un primer recuento. Y entonces, bueno, empezamos a mirarlo, pero no pensamos en hacer una investigación. Pasaron unos años y decidimos hacerlo, y esa investigación, bueno, decantó en en el libro que está ahora, que tenemos acá, la Triple K. La idea en su momento era hacer un balance del kirchnerismo en función de que cuando aparece Macri, el conjunto de la izquierda aparecía muy ligada al kirchnerismo, ¿no? Es decir, aparecía la idea era armar un frente anti-Macri, y la izquierda andaba en ese frente anti-Macri marchando con el kirchnerismo, apoyando el kirchnerismo, no denunciando el kirchnerismo, con lo cual nos parecía interesante hacer un balance del kirchnerismo para ver, bueno, efectivamente, ¿el kirchnerismo es un aliado o no? El libro empieza preguntándose qué hay que hacer con el kirchnerismo. Aliarse tácticamente, combatirlo. Por lo tanto, nuestra idea era efectivamente hacer ese balance. Sobre todo en los primeros años de Macri, donde parecía que no sabíamos si el kirchnerismo iba a tener la posibilidad de volver o no. Cuando Macri entra en crisis y el kirchnerismo empieza a levantar cabeza, en gran parte, muchas gracias, en parte, gracias, no digo en gran parte, pero sí en parte, gracias a que la izquierda lo fue apoyando, a que la izquierda no lo combatió, nos parecía ya que el sentido del libro ya cambiaba, que era o mejor dicho, se le agregaba otro sentido. Al balance del kirchnerismo se le agregaba la idea de una anticipación de lo que puede venir, ¿no? Si a medida que el kirchnerismo parecía que levantaba cabeza, la idea era tratar de anticiparse a lo que puede venir, que es, me parece, la función del libro. ¿Qué es lo que puede venir? Y lo que puede venir es esto que aparece en el libro, pero potenciado. Es decir, ¿potenciado? Sí, por lo siguiente. Primero, el kirchnerismo en sus 12 años tiene 1.125 acciones represivas, con un promedio de 93,7 acciones represivas por año, y un total de 434 acciones represivas por patota, como dije antes, un 36,1 de promedio por año.
que supera el promedio de acciones represivas del 2000 al 2002. Y tiene 46 asesinatos, es decir, 46 muertos en acciones de protesta social, de los cuales son 33 por las fuerzas estatales y 13 por acción de patotas. Entonces, en ese punto lo que nosotros vemos es que el kirchnerismo es una fuerza represiva. Es una fuerza represiva igual que el macrismo. De hecho, nosotros mostramos la continuidad represiva entre la alianza Duhalde, Kirchner y Macri. Por eso el libro toma el primer año de Macri, que es hasta donde llegamos a investigar. Ahora, esa continuidad no significa que siempre los gobiernos capitalistas tienen que reprimir. Es decir, cuando hay conflicto se reprime. Sí, esto es lo interesante que me parece agregar. Sí. La represión macrista es una represión más bien superficial. Es decir, el macrismo reprime más bien con fuerzas estatales y cuando el conflicto ya se desemboca, cuando el conflicto ya es abierto y en la calle. O sea, cuando le cortan una ruta, le cortan una calle, cuando hacen una marcha, es decir, cuando, digamos, el conflicto ya salió a la luz. Claro, como los casos del asesinato de Maldonado. Exactamente, esas partes, claro. Es decir. Sin embargo, el kirchnerismo tiene una represión más molecular, más quirúrgica y más ofensiva. ¿Por qué? Porque el macrismo no tiene posiciones en el movimiento sindical, no tiene posiciones en el movimiento docente, no tiene posiciones en el movimiento estudiantil, ni tiene posiciones en el movimiento de barrial, desocupado. Claro, no tiene territorio, no controla territorio. Por lo tanto, a Macri no le importan las disputas internas, simplemente, como dije, reprime una vez que se resuelve un plan de lucha, hay un plan de lucha y ahí reprime. Ahí es como reprime todo el capitalismo. Reprime en el último eslabón. En el último eslabón. En cambio, el peronismo sí tiene posiciones en el movimiento sindical, en el movimiento estudiantil, en el movimiento docente y en el movimiento barrial. Por lo tanto, el peronismo reprime cuando se está iniciando la acción. Es decir, ¿a quién reprime? A un dirigente sindical, a un docente, a un estudiante, a un dirigente de barrio. Es decir, va a buscar va a buscar a la izquierda, va a buscar a la movilización de clase obrera, va a buscar al conflicto, ahí donde aparece, ahí donde inicia. En esto, claro, en esto, no solo en la época del kirchnerismo, era justamente la forma de actuar de la Alianza Libertadora Nacionalista. La AAA. En conjunto con la burocracia sindical. Y bueno, la AAA en conjunto con la burocracia sindical, pero la Alianza Libertadora Nacionalista antes también, es decir, también tenía... Sí, pero la Alianza Libertadora Nacionalista... Sí, pero la Alianza Libertadora Nacionalista, si bien es cierto que actuaba de esa manera, y recordemos los muertos por la movilización contra Perón. Perón quiere mandar... muy breve, que Perón quiere mandar tropas a Corea. Hay una movilización en Rosario organizada por el Partido Comunista y hay dos dirigentes comunistas que alguien los mata y obviamente después se sabe que es después está la desaparición esa organización era relativamente chica en comparación con lo que yo estoy contando acá y tenía menos conexión con digamos tenía menos conexión y menos desarrollo molecular. Claro. Acá, para el periodo del kirchnerismo, esa represión paraestatal tiene unos tentáculos mucho más largos, está más conectada está más sensible a cualquier movimiento y es mucho más extensa. Por eso el peligro. Efectivamente, yo siempre lo que trata de alertar este libro es que lo que se viene ahora con Alberto y Cristina es una represión mucho mayor incluso de la que vimos en estos 12 años. ¿Sí? Y por una razón sencilla, pensemos que todo esto que yo estoy contando, la mitad de este periodo se hizo con unas hojas 700 pesos. Es decir, 600 cuando había, 700, claro, cuando había plata.
Y cuando no había el plata petróleo a 140 el barril. Cuando había plata de petróleo y la soja, y cuando se acabó el petróleo y empezó a bajar la soja, empezó a aparecer la plata del ANSES y del Banco Central. Ahora toda esa plata no está. Así que si puso en su momento a Bernie cuando la soja estaba a 650, pensemos qué va a pasar ahora que Alberto no tiene soja, no tiene ANSES, no tiene Banco Central y no tiene plata de la deuda, porque de acá a 2 años Alberto pidió que le dejen no pagar, pero lo que no se dice es que tampoco va a recibir plata. Con lo cual es un estamos panorama, ante un escenario políticamente muy explosivo. Es un panorama muy muy difícil, ¿no? Lo que estás planteando. Recién cuando decíamos la triple K, bueno, yo viví, aparte era militante, así que viví la parte y la sufrí, y la sufrimos cómo trabajaban en la época del peronismo, que por ahí, haciendo un paréntesis con lo del libro, que me gustaría tu opinión, hubo entre el 73 y el 76 hubo contabilizados 700 y pico muertos, y en realidad se cree que hubo más de 1500, y nunca nadie habló de eso. Es decir, nunca nadie ha hablado de eso. Y yo recuerdo de haber encontrado a compañeros que los habían secuestrado y torturado en los sindicatos. Hay casos concretos de los años 70. Bueno, es uno de los problemas que creo que tenemos, trasladándolo ahora, ¿no? Que esperemos que no sea, que no pase lo de la AAA, pero uno de los problemas que tenemos es que cuando gobierna el peronismo, justamente las cosas que hace el peronismo es muy difícil criticarlas, es muy difícil salir a denunciarlas, ¿no? ¿Vos pensás que ahora va a pasar lo mismo? Mirá, es muy interesante lo que decís, porque a veces cuando se celebran los desaparecidos y se celebra el 24 de marzo, se pierden de vista todos estos muertos. Es decir, todos estos muertos que son muertos en democracia y por el peronismo. Con lo cual me parece interesante ese debate sobre el 24 de marzo, como si fuera un parteaguas. Del 24 de marzo para adelante son todos desaparecidos, los conmemoramos, del 24 de marzo para atrás, no. Y en este sentido, para hacer el paralelo, me parece interesante eso que vos decís, porque lo que nosotros vemos con el kirchnerismo es que sí, obviamente, si nosotros tomamos estos grupos paraestatales, estos grupos irregulares, y lo comparamos con la acción de la AAA, sí, la acción de la AAA tiene una intensidad mucho mayor, porque mata, y mata en mayor cantidad. Lo que pasa evidentemente, la intensidad tiene que ver con el grado de lucha, con el grado, digamos, de desafío que viene del otro lado, ¿no? Es decir, ante un desafío más alto, la intensidad es mayor. De hecho, por ejemplo, la intensidad del 2001 es mucho mayor que la intensidad de los años posteriores. Intensidad, me refiero al grado de violencia ejercida. En 2001 hay 30 y pico de asesinatos solamente en 2001. Después los asesinatos se van graduando y tenemos, por ejemplo, solo en el kirchnerismo 46 en 12 años. La intensidad merma porque efectivamente merma el desafío. Justamente es lo que plantea el libro. Si esta acción represiva, estas 567 acciones, sí, que son muchas, son las que vemos en un periodo de relativa calma, porque es un gobierno que tiene una renta histórica. Uh-huh. La pregunta es, ¿qué nos espera en un periodo con mayor intensidad? Claro, ahí se nota eso también, porque el kirchnerismo, podemos decir que hubo 2 etapas. La primera etapa fue la de la soja 600 y pico, el petróleo a $140 el barril, pero después hay una etapa que empiezan las movilizaciones. Inclusive
hubo fin del 2013 y del 2014, hubo saqueos y represión y muerte, como en Tucumán. Eso se nota en toda esta investigación, es decir, cómo va creciendo. Sí, es una lástima que no haya cámara, digamos, ¿no? Pero si es posible, te voy a mostrar simplemente el gráfico número 1. Si es posible, bueno, no hay sí, no hay cámara para mostrarlo, cámara. Pero bueno. El gráfico 1 muestra la evolución de la acción represiva y lo que podemos ver es... los picos, Claro, los picos. Un pico en el 2001-2002, después baja hasta el 2005, empieza a subir muy lentamente y tenemos un pico importante 2010 y otro pico 2012, que es el 2012-2013, que es son los saqueos. Después va bajando, 2014-2015, vuelve a subir muy rápidamente 2016. Estas son las acciones represivas totales. Claro, acá ya es la época de Macri, ¿no? Claro, acá tenés, por ejemplo, en el gráfico 4, el porcentaje de represión sobre acciones. Y esto es muy interesante, porque lo que nosotros vemos es que bajo el kirchnerismo, el porcentaje de represión sobre acciones totales es más alto que bajo la Alianza Idualde. ¿Qué significa? ¿Que la Alianza Idualde no reprimen? No. Lo interesante es que lo que vemos es que ante una situación de conmoción social tan grande, la capacidad represiva del Estado es muy baja. ¿No? Y el otro elemento interesante es el gráfico 5. Claro. Para que la gente sepa, va a encontrar todos estos gráficos en el libro. En el libro, claro, para que lo compren. Ahora le vamos a decir dónde comprarlo, claro. Nosotros la semana que viene sorteamos uno. Sí, quiero contar esto para que la gente cuando vea el gráfico 5 va a ver lo siguiente. Que yo estoy comparando la represión estatal, es decir, con las fuerzas estatales, y la represión con estos grupos irregulares. ¿En qué momento es más fuerte una represión y en qué momento es más fuerte otra represión? Y esto es lo importante. Cuando, en general, parece que siempre es más fuerte la estatal, la de fuerzas regulares, policía, gendarmería. ¿Cuándo es más fuerte la de las patotas? En 2002, 2001-2002 y en este periodo 2012 y 2013. ¿Por qué en esos periodos es más fuerte las patotas que la represión estatal? Bueno, lo que está mostrando es que ante una convulsión social tan grande, el Estado es incapaz de ejercer el orden y por lo tanto tiene que apelar a estos grupos irregulares. Dicho en forma más sencilla, cuando la cosa explote, ¿quién nos va a venir a pegar? ¿La policía o las patotas? Las patotas. Estas patotas son las que nos van a venir a pegar cuando la cosa explote. Por eso la triple K. Bueno, yo lo que les digo es, compren el libro. Yo ya estoy viendo acá las estadísticas. Insisto, hay que leer las cosas, las investigaciones serias. Y creo que el caso de este libro es eso, una investigación seria. ¿Cómo lo consigue la gente? ¿No? Una sola cosa quiero decir. Sí. Hay un trabajo hay un trabajo muy importante que nosotros nos tomamos muy en serio. Hoy por hoy, el único material que tiene la izquierda criticando al kirchnerismo, que es el gobierno que asumió ayer, es este. Y eso es una deficiencia grande. Que este sea el único libro que tenemos para salir a combatir al kirchnerismo, de parte de toda la izquierda, uno puede decir, bueno, es un honor de Razón y Revolución. Sí, pero es una deficiencia que tiene el conjunto de la izquierda. Claro, porque creo que hacer política, una de las cosas, por lo menos así me lo enseñaron, y por lo menos para la izquierda, es prevenir, ¿no? Exactamente. Hacer política es prevenir, es una de las cosas. ¿Dónde lo consiguen? Lo consiguen en Barrilete, sí. Salcedo, ahí no tengo la dirección exacta, es Salcedo y Jujuy, sí. Es a una cuadra de la estación Inclán, librería Barrilete. O nos pueden pedir a Ediciones R&R en Facebook o a Razón y Revolución en Facebook,
se pueden contactar con nosotros, lo piden, se lo llevamos, obviamente también lo pueden buscar en Barrileta y seguramente con el transcurso en algunas librerías también va a estar, pero siempre está mucho más barato. No es caro, ahora no es caro, ¿no? Creo que 340 pesos, sí, eso es lo que me habían dicho. Fabián, es muy interesante lo del libro, es muy interesante. Primero cerrar lo que quieras para decirle a la gente por qué tiene que comprar el libro y cerrar como quiera el tema del libro, que después te quiero hacer alguna preguntita sobre el momento político. Dale. No, si la cuestión es esta, si quieren saber qué es el kirchnerismo, no de la mano de un relato, sino de una investigación, incluso para criticar la investigación, lo que hay ahí es una evidencia empírica y obviamente una interpretación, pero hay una evidencia empírica. Bueno, ahí tienen, es un libro para discutir. Bueno, entonces ya saben, se lo pueden pedir a Barrilete. Nosotros la semana que viene vamos a sortear un libro, después vamos a ver la forma, pero de cualquier manera ya empiecen a entrar al Facebook de Razón y Revolución, y ahí pueden encargarlo, aparte 340 pesos, es más barato todavía que el libro que se robó el otro día el embajador mexicano, que era 590, que era barato también, por lo que valen los libros ahora. Esta semana vamos a estar también en las plazas, en Parque Rivadavia, en varias plazas vamos a tener una mesita y ahí también nos pueden encontrar. Fabián, sí. Quedan unos minutos, sí, pero quiero un pantallazo sobre... Recién ya planteaste todo un problema. Si vos planteas que va a haber represión, que van a seguir actuando las patotas, es porque evidentemente la situación va a ser compleja. ¿Cómo ves la situación de acá en adelante? Bueno, voy a tirar dos títulos. Primero, la Argentina está en default real y con una crisis que todavía no estalló. A pesar, la magnitud de la crisis es tal que tuvimos una devaluación de 18, que fue de 18 pesos por dólares a 63 oficial. Claro, fue de 18 a 40 primero, 38 y después 63. Exactamente, y todavía la crisis no terminó. Tenemos un 50% de inflación y todavía la crisis no terminó. 40% de pobreza y la crisis todavía no se desató. Hay una devaluación del real, una recesión mundial y... Alberto pidió que no pagar por 2 años, lo que implica que tampoco va a recibir plata por 2 años. Y Brasil acaba de devaluar. Yo lo que digo, estamos ante un escenario de una hiperinflación reprimida. Es decir, estamos ante una potencial hiper, por un lado. Por el otro, eso en términos económicos. En términos políticos, Alberto, iba a decir Néstor, una cosa más en términos económicos. Macri corrió una carrera contra la deuda. La idea era tratar de ejercer algunas correcciones macroeconómicas y la deuda le iba lubricando el ajuste. Claro. Con lo cual, tener la posibilidad de acá, en el 4º año, de ser reelecto. Esa carrera la perdió. ¿Cuál es la carrera de Alberto? La carrera BM, vaca muerta. La idea que tiene Alberto es aguantar 2 años sin pagar, pero sin recibir, y que en 2 años aparezca vaca muerta. Y vaca muerta se transforme en la segunda pampa, en el reemplazo de la soja y de la deuda. Entonces, él piensa que si de acá a 2 años él aguanta, en 2 años vaca muerta está funcionando, 2-3 años está funcionando, listo, empieza a ingresar dólares frescos como la soja, se acabó el problema. Y la Argentina se transforma en un Néstor sin soja, pero con petróleo, claro. Es muy difícil. Primero tiene que aguantar 2 años. Y después hay que ver si después de esos 2 años tiene vaca muerta, porque hay una recesión mundial en términos de petróleo y descendieron los precios. Eso en términos económicos. En términos políticos, y termino, el gabinete, este es el primer gabinete de Alberto Fernández. De acá a 6 meses va a cambiar, 1 o 2 veces. Y es un Frankenstein. Porque hay gente de Massa, Catopodis, gente del Cafiero, y gente de la Cámpora. Eso, ni hablar, estuvo Duhalde y Menem ahí en la presentación, junto con Cabandier. Bueno, todo ese Frankenstein puede perfectamente funcionar. Toda esa gente puede funcionar, porque son lo mismo, pero pueden funcionar sin pelearse,
en la medida en la cual haya plata. En la medida en la cual no haya plata, vamos a una crisis política de mucha envergadura, porque Cristina es vicepresidenta. Uh-huh. Lo cual el escenario es, yo diría que Alberto se parece mucho, Alberto está entre Alfonsín y Menem. Es decir, entre lo que le puede pasar a Alfonsín, y los primeros 2 años de Menem, que si recordamos los primeros años de Menem tuvo 2 hiper antes del plan de convergencia. Sí, 2 hiper, sí. Es decir, la crisis la tiene asegurada. El problema es, ¿va a ser Menem o va a ser Alfonsín? Bueno, ustedes lo escucharon. El doctor Fabián Harari dio algunos de los pronósticos. Una cosita para terminar, pero ¿no pensás que ahora, al haberle hecho Macri todo este trabajo sucio, porque en estos últimos días se disparó la pobreza, la inflación, los precios, todo, que los primeros va a tener un veranito, es decir, con muy poco va a poder aumentar algunos salarios, algunas jubilaciones y un veranito para tirar unos meses? Yo creo que va a tener el verano, se le va a ir en marzo, porque de acá a marzo nadie le va a decir nada. En marzo va a empezar realmente la cosa, va a tener que empezar a tomar medidas en serio. La idea del pacto social hay que ver si la va a poder implementar, porque es congelar salarios por 2 años. Pero creo que a partir de marzo se empieza a jugar. Yo lo que creo es que lo que hizo Macri es trasladar de la bomba. Es decir, Macri congeló la bomba. Fabián Harari, muchísimas gracias por haber venido. Le decimos a la gente, compren la Triple K, busquen en Razón y Revolución. Creo que va a ser un libro que todos lo vamos a poder disfrutar. Muchas gracias, gracias por haber venido.